Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sección más de Charlando con. El día de hoy estamos muy contentos porque esta sección es Charlando con Mauro Morales, nada más y nada menos que este experimentado meteorólogo que aceptó la invitación a venir con nosotros. Es un placer. A BIMEX News a platicar pues de temas importantes que nos competen a todo, ahora sí que a todo el mundo, ¿verdad? Fíjate que sí, después de todos estos años de sequía, por supuesto que el clima es muy importante, pues habíamos estado en espera de que algún cicloncito se pudiera acercar por acá y no habíamos tenido suerte, nada en los últimos 4 años. En el año 2019 tuvimos la presencia de Fernand. Sí. Y en el 2020 tuvimos a Hanna. Entonces, a partir de ahí comenzó nuestra sequía realmente, porque Hanna nos dejó muy buenos acumulados, nos dejó en muy buena situación las presas, pero ya traíamos un déficit de lluvias normales en cada año. Logramos en este año que pasó completar 8 años con lluvias por debajo del promedio histórico. Fueron 8 años. Entonces, finalmente, aunque hemos tenido la presencia de Fernand y de Hanna, de todas maneras, nuestras lluvias en promedio estaban muy abajo, y obviamente pues ya comenzaba a resentirlo ya la sociedad, ya con los cortes de agua y con problemas, por ejemplo, el que tiene ahorita el poniente de la zona metropolitana, que tiene un problema severo con el agua disponible, con el agua potable en sus casas, y que obviamente pues esto ya también ya repercute en una situación social. Aquí hay temas que me parecen interesantes porque sabemos que el tema del clima no está en nuestras manos, no podemos hacer nada, sin embargo, sí el cuidado del agua. Y hay dos cosas que yo había escuchado que me parecen interesantes. Una, que este tema tanto de las lluvias e inundaciones como de la sequía es cíclico, que por eso de alguna manera el gobierno ya está esperando la sequía que vivimos hace 2 años y que tuvimos los cortes de agua y esta situación tan complicada. Y otra que fue producto del fenómeno del niño y que ahora con lo que viene el fenómeno de la niña, lo que vamos a esperar durante un par de años por lo menos es mucha agua, mucha lluvia y muchas inundaciones. Entonces no tenemos un control, más sí tenemos ya la oportunidad de prever este tipo de situaciones y de cuidar el ambiente. El problema es que cada vez las sequías, por ejemplo, son más intensas y más severas. O sea, sí son cíclicas, pero sí, se han intensificado. Se han intensificado, como todo el clima en el planeta, O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el año pasado vimos el fenómeno de Otis, huracán que llegó ahí a las costas de Acapulco, y que en solamente unas cuantas horas se convirtió de tormenta tropical a huracán categoría 5. Ahora, precisamente con Beryl, lo vimos convertirse también de tormenta tropical a huracán mayor. Huracanes mayores son el 3, el 4 y el 5, en cuestión de horas. Entonces, esto no se veía antes. Antes veíamos un huracán, la formación, la depresión tropical, la tormenta tropical, otros 2, 3 días para que se convirtiera en huracán, y ahí poquito a poquito iba intensificándose. Ahora lo vemos en cuestión de horas, de un solo día. Sí. Y esto nos dice mucho del calentamiento global. Entonces, el fenómeno del Niño pues es un enfriamiento anormal de las aguas del Pacífico. El fenómeno de la Niña es todo lo contrario, y dice uno, y las aguas del Pacífico del sur, o sea, costa de Chile, Argentina, toda aquella, pues a mí ¿en qué me impacta? Bueno, pues sí nos impacta, porque resulta que mueve los patrones atmosféricos de toda la Tierra. Entonces, cuando está el fenómeno del Niño, nosotros tenemos años con muy poca lluvia. Cuando está el fenómeno de la Niña, tenemos años muy lluviosos. Ahora está empezando este año con el fenómeno de la Niña, y ya se presentó el primer ciclón de la temporada Alberto, ya entró Cris ahí por la costa del estado de Veracruz, y nos trajo un poquito de agua también adicional. Ahora vimos pasar a Beryl aquí muy cerca, pero la expectativa era que llegara también aquí a la región. Entonces imagínate, 3 de 3, o sea, es algo de lo que estábamos pidiendo nuestra limosna, ¿no? En los años de sequía. 2 años, sí. Hace un año, bueno, todavía estábamos sí. esperando, orando porque llegara finalmente algún ciclón,
Y este año vamos muy bien. Y eso que todavía falta la parte principal de la temporada de ciclones. El pico de actividad es regularmente el mes de septiembre y el mes de octubre. Okay. Entonces todavía por ahí pudiera llegar alguno adicional. Y ahorita ya las presas, Cerro Prieto, que es una de las más grandes, y El Cuchillo, que es por mucho la más grande del estado de Nuevo León, ya están arriba del 85% de su llenado. Ok. ¿Ha pasado algún otro hecho histórico en el que ya todas las presas, o puede llegar a pasar en el que rebasen su capacidad? Sí. Por eso están empezando a desfogar, supongo, ¿no? Con el Alex, sí. Con el Alex se llenaron todas. Con el Alex sí alcanzaron a llenarse absolutamente todas las presas. Y todo depende también. Fíjate que ahorita que mencionábamos Fernand y Hanna, tuvieron un efecto muy raro, porque estos entraron por el sur de Texas y llegaron a Nuevo León por el norte. El caso del huracán Gilberto entró por San Fernando en Tamaulipas y nos llegó por el oriente. Mucha gente dice que llegó por la Huasteca. No, lo que pasa es que llovió muy fuerte en la Huasteca y al no estar la presa Rompepicos, toda el agua que cayó, toda bajó hacia el caudal del río Santa Catarina, y por eso vimos esa creciente tremenda y con una fuerza impresionante que se llevó todo lo que encontró a su paso. Ahora ya con la presa Rompepicos se dosifica esa cantidad de agua que viene bajando hacia el Santa Catarina. Ahora lo vimos con esta Alberto, esta tormenta Alberto, venía mucha agua, pero dosificada. Sí se llenó casi a su total la capacidad del río Santa Catarina, pero nunca llegó a representar un peligro. Okay. Fíjate que de hecho en el proyecto original todavía falta otra Rompepicos atrás, sí, para que esta sea un primer dosificador, la que ya se encuentra sea un segundo dosificador, y el agua vaya bajando hacia la presa, hacia el río Santa Catarina, pero ya con menor fuerza, ya sin representar un riesgo para la población. Entonces estamos hablando de que es correcto que ahorita con el fenómeno de la Niña, por lo menos que se calcula que sean 2 o 3 años más en los que vamos a tener lluvias e inundaciones, no solo en Nuevo León, sino en general en el mundo. En el noreste, por lo pronto en el noreste del país. Y sí, se esperan que sean periodos aproximadamente de cada 2 o 3 años. Pero fíjate, esto que tú lo comentas, ¿qué profundidad tiene? Cuando yo llegué aquí a Monterrey en el año 1982, recién salido de la escuela con mi licencia de meteorólogo nuevecita, los maestros de meteorología de aquí nos decían que los ciclos del agua en Nuevo León eran de cada 20 años. Okay. Cada 20 años, imagínate. Después esto se fue recortando. De hecho, cuando llegó el huracán Gilberto en el 88, nos decían los maestros, ya toca que llegue un ciclón, porque el anterior fue hace 20 y tantos años. Pero después de eso vinieron rápido la tormenta Emily, vino después el huracán Alex en el 2010, y luego hemos tenido muchas otras tormentas, como lo que decíamos de 2019-2020 con Fernand y con Hanna, y ahora en 2024 con Alberto. Entonces ya como que aquello de cada 20 años ya quedó en el olvido. Igual decían con la sequía, ¿no? Que era cada 40 o 50 años. Y ahora está siendo cada vez más cortos los tiempos. Sí, los periodos se han ido acortando, y la severidad de los cambios del clima también es cada vez más impactante. Fíjate, antes no veíamos esta categoría de huracanes más que cada muchos años, y ahora es de todos los años un huracán categoría 5. Y creo que vale la pena recalcar, Mauro, que esto es consecuencia del calentamiento global, el cual, a su vez, es consecuencia de no cuidar el planeta, de la contaminación y de todos estos factores en el que el ser humano ha influido. Sí influye, por supuesto. Mira, al contaminar el aire, al dañar la capa de ozono, por ejemplo, y entrar mayor radiación y que haya mayor calentamiento en los mares y en el planeta, pues por supuesto que contribuimos. Pero también te voy a decir una cosa, también el planeta tiene sus propios tiempos, y también todo esto es cíclico.
Okay. Entonces, muy probablemente estemos entrando en una etapa en la que el planeta también está o calentándose y posteriormente vaya a enfriarse. Atención, ¿eh? Porque creo que durante muchos años hemos escuchado que se está calentando, pero eso de que se puede llegar a enfriar no lo había yo escuchado, por ejemplo. Ajá. Haz de cuenta que todos decimos, se están registrando cada mes un récord de temperatura. Sí. Por ejemplo, este mes de junio que recién terminó, ha sido el mes de junio más caliente de todo el planeta en la historia que se tiene registros, ¿no? Ajá. Pero eso también nos habla de que estamos llegando al pico, porque después va a venir hacia una glaciación o una mini glaciación. ¿Viste la película de la era 2012? Y también la película esta del día después de mañana. Sí, la tormenta en Nueva York. Ajá. Pues todo eso nos habla de un cambio drástico. ¿Y qué crees? Todo esto tiene fundamento científico, tiene muchos años, por allá de los años 70s, 80s, que se escuchó la teoría de que venía una mini glaciación. Mira qué interesante. Entonces, desafortunadamente ya no me gusta ir al cine porque todas las películas resultan ser tienen una base científica. Sí, resulta que luego se cumple, ¿no? Ajá. Sí, a veces lo vemos como muy lejano. Sí. Pero bueno, yo creo que lo que podemos aprender de todo esto y de, por ejemplo, me decían, ni siquiera llegó Huracán Alberto y todos los destrozos que hizo. Así es. Creo que la lección o lo que le podemos transmitir al público es no tomar a la ligera cuestiones del agua, de sequía, si es tormenta tropical, estar atentos a los medios de comunicación y estar informados para evitar las tragedias o los daños, ¿no? Yo creo que es lo que podemos hacer. Fíjate que Nuevo León, a diferencia de gran parte del territorio mexicano, ha crecido mucho en cuanto a la protección civil. La gente está muy atenta al pronóstico del tiempo y ya la gente toma sus precauciones. El gobierno a veces hace lo propio y a veces le critican. Sí. Si fuiste muy exagerado, si te quedaste un poquito corto, pero ya cada vez que hay este tipo de tormentas o de ciclones aquí en la región, ya es mucho menor la cantidad de fallecimientos o de decesos asociados al sistema. En el caso del huracán Gilberto, los muertos dicen que se contabilizaban por cientos. Sí, que era como el tema de tragedia histórica más conocido de Nuevo León hasta que llegó Emily y luego Alex, ¿no? Ya, Pero fíjate, en el caso de Alex, por ejemplo, creo que se contabilizó una persona que perdió la vida. Ajá. Entonces ahí vemos ya la gran diferencia de estar informados. O sea, hay que seguir con esta cultura de hacer caso a los medios de comunicación, a lo que dice gobierno, protección civil y no tomar a la ligera. Ya para finalizar, Mauro, en sí, ¿qué es el fenómeno del niño y de la niña que vamos a estar viviendo en los próximos años? Técnicamente pues se conoce como calentamiento o enfriamiento de las corrientes del Pacífico Sur, que te digo llegan a la costa de Chile y todo eso. Pero no es nada más a ellos a quienes les afecta a todo el planeta. Nos hemos dado cuenta con el paso de los años que aquí, en el noreste de México, tienen un impacto y tienen una correlación estos años del niño con años de sequía y los años de la niña con años de muy buenas lluvias. Entonces, está empezando la niña, ya los patrones se vieron cómo cambió el año pasado que estábamos bajo el fenómeno del niño, los ciclones no entraron ni siquiera al Caribe. Todos giraron hacia el norte, hacia el Atlántico Norte, y este año ya con el fenómeno de la niña y el cambio de corrientes de viento, corrientes marítimas y todo eso, todos los ciclones han seguido el mismo caminito por el Caribe, Golfo de México, hacia la costa, en este caso del noreste de México o de Texas. Ok, ¿y cuánto se espera que dure este fenómeno de la niña más o menos? Alrededor de 3 años. Esa es la expectativa que tienen los científicos. Vamos a esperar en la realidad qué ocurre. Ok, pues ya vieron información muy interesante y yo creo que la mayor lección es estar siempre al pendiente de lo que dicen las autoridades, los medios de comunicación, protección civil y seguir con vamos a seguir teniendo lluvias, ciclones, inundaciones probablemente. El objetivo es pues que no se pierdan vidas y que los daños sean los menores, ¿no? Entonces, y ahora que pasamos estos años de sequía, la cultura de cuidar el agua.
debemos de reforzar la cultura del reciclamiento del agua, de las aguas de las casas, por ejemplo, la de la lavadora, la de los trastes, que se puedan reciclar para tener que estar utilizando cada vez menor cantidad de agua de la que cada vez hay menos disponibilidad. Sí, esto no quiere decir que ya podemos desperdiciar y pensar que estamos salvados para siempre. Hay que seguir cuidando el agua. Claro. Mauro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos tu presencia y pues que un hombre con toda su expertise esté con nosotros. Gracias. Para explicarnos esto que vamos a estar viviendo en la región durante los próximos años. Gracias por estar con nosotros en este capítulo de Charlando con Mauro Morales. Buenas noches.